Hay un avión que en este momento está volando sobre Irán, sobre el estrecho de Taiwán, sobre el mar del sur de China, sobre Venezuela, sobre zonas de conflicto donde ningún otro caza del planeta se atrevería a entrar sin ser detectado y destruido en cuestión de segundos. Un avión que los pilotos enemigos no ven en su radar hasta que ya es demasiado tarde. Un avión que no es simplemente una máquina de guerra, sino una computadora voladora que procesa más información táctica por segundo que cualquier sistema aeronáutico que haya existido antes en la historia de la aviación militar. Soy Álvaro Mendoza, y cuando me siento a hablar del F-35 a Lightning II, algo me pasa por dentro que es difícil de contener, porque este avión es la acumulación de todo lo que la ingeniería aeronáutica occidental ha aprendido en 70 años de aviación de combate, comprimido en 15 metros de metal, fibra de carbono y tecnología que hace apenas 30 años habría parecido imposible. Vamos a hablar de todo, de lo que hace al F-35 a extraordinario, de lo que lo hace polémico y de por qué en 2026 este avión sigue siendo el estándar contra el que se mide cualquier otro caza del mundo. Antes de entrar en los detalles técnicos que a mí me hacen vibrar cada vez que los analizo, necesito que entiendan de dónde viene el F-35, porque su historia de origen es tan importante como sus especificaciones. En los años 90, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía un problema que ningún parche podía resolver. Operaba simultáneamente el F-16 Fighting Falcon, el F-18 Hornet, el A-10 Thunderbolt y el AV-8B Harrier, 4 aviones completamente distintos, con 4 cadenas logísticas distintas, 4 programas de entrenamiento distintos, 4 tipos de mantenimiento distintos. Ese nivel de fragmentación logística en tiempos de guerra es una pesadilla operativa que consume recursos, tiempo y dinero, con una voracidad que los planificadores del Pentágono ya no podían sostener. La solución que surgió fue tan ambiciosa que muchos la consideraron imposible desde el principio. Un solo avión capaz de reemplazar a todos los demás con 3 variantes distintas compartiendo el 80% de sus componentes, una para la Fuerza Aérea, una para los marines con capacidad de aterrizaje vertical y una para la Marina capaz de operar desde portaaviones. Lockheed Martin ganó el contrato en 2001 frente al X-32 de Boeing, iniciando la fase de desarrollo y demostración del X-35. El programa acumuló retrasos, sobrecostos y controversias técnicas durante más de una década. Y cuando digo controversias, no exagero. Hubo momentos en los que congresistas, generales retirados y analistas de defensa pedían abiertamente la cancelación del programa. Había años en los que parecía que el F-35 se iba a convertir en el fracaso más caro de la historia militar estadounidense. Con un coste total proyectado de más de $1 billón a lo largo de su vida útil, el F-35 se convirtió en el proyecto militar más caro de la historia. $1 billón. Esa cifra sola merece un momento de silencio. Israel Noticias Aeronaves y Aviación. Y sin embargo, aquí estamos en 2026. Y el F-35 no solo sobrevivió a todos sus críticos, sino que se convirtió en el avión de combate más vendido y más desplegado del mundo occidental. Con 883 aeronaves en servicio a partir de 2025, es el 4º avión militar más numeroso del mundo y el caza furtivo más numeroso del planeta. 883 unidades, en más de 20 países. Eso no es un accidente. Eso es el mercado diciéndonos algo sobre el valor real de este avión que ningún análisis de escritorio puede contradecir fácilmente. Israel Noticias. Ahora voy a hablar de lo que más me apasiona de este avión, y es su dimensión técnica, porque el F-35 no es simplemente un caza furtivo rápido. Es un concepto completamente nuevo de lo que significa un avión de combate. La velocidad máxima es Mach 1,6, aproximadamente 1960 km por hora. Su envergadura es de 10,7 metros, su longitud de 15,7 metros y su altura de 4,38 metros, con una autonomía de más de 2.177 kilómetros con combustible interno. Soporta hasta 9G en maniobras de combate, lo que lo sitúa en el límite de lo que el cuerpo humano puede tolerar físicamente. Un único motor turbofán Pratt & Whitney F-135-PW U-100 genera 40.000 libras de empuje con postcombustión,
lo que le da una relación empuje-peso que sorprende cuando uno considera que este es un avión diseñado primariamente para la furtividad y no para la velocidad punta, y puede cargar hasta 8.160 kilogramos de armamento entre sus bahías internas y sus pilones externos. Outono. Pero lo que diferencia radicalmente al F-35 de cualquier otro caza de su generación no son esos números de rendimiento, son sus sistemas internos, y aquí es donde la conversación se pone realmente extraordinaria. El F-35 opera como un nodo de computación autónomo, procesando y fusionando telemetría masiva en tiempo real durante el combate. El eje central se desplaza desde la maniobra aérea hacia la capacidad de procesar, cifrar y distribuir información dentro de la propia aeronave. Eso es una revolución conceptual que muchos analistas todavía no han asimilado completamente. El F-35 no es un caza que también tiene buena aviónica. Es una plataforma de procesamiento de información que también puede volar y disparar, y esa distinción cambia todo. CPGE, clic petróleo e gas, la capa sensorial reúne radar, guerra electrónica y percepción térmica distribuida dentro de una misma arquitectura integrada. El radar AESA AN/APG-8, uno cambia de frecuencia miles de veces por segundo, haciendo prácticamente imposible que el adversario detecte que está siendo iluminado. El sistema de detección electro-óptica distribuida AN/AAQ-37 tiene 6 aperturas colocadas alrededor del fuselaje, lo que le da una cobertura esférica completa de 360 grados en el plano infrarrojo. Eso significa que el piloto del F-35 literalmente puede ver a través del avión. Puede mirar hacia abajo y ver lo que hay bajo sus pies a través del fuselaje proyectado en su casco. Y ese casco, el sistema de visualización montado en casco que desarrolló Elbit Systems a un costo de $400,000 por unidad, es en sí mismo una de las tecnologías más extraordinarias que he estudiado en mi vida. Los sensores electroópticos del caza y el sistema de visualización montado en el casco del piloto mejoran la visión diurna y nocturna, la conciencia situacional y la detección de amenazas de misiles y otras aeronaves. El piloto del F-35 no tiene que mirar hacia abajo para ver sus instrumentos, no tiene que mover la cabeza para saber qué hay detrás de él. Toda la información táctica del campo de batalla está proyectada directamente en su visor, actualizada en tiempo real, priorizada por el sistema de fusión de datos del avión. Es como tener el campo de batalla completo dibujado en el interior de sus ojos. CPG, clic petróleo e gas outono. Y luego está la furtividad, que es el corazón de todo lo que hace al F-35 estratégicamente transformador, porque combina una célula con geometría de bajo observable, materiales absorbentes de radar y un diseño que oculta el armamento en bahías internas durante operaciones de penetración. Su firma de radar frontal está en el orden de un objeto mucho más pequeño que la aeronave real, lo que reduce drásticamente la distancia a la que un radar enemigo puede detectarlo. En configuración furtiva, el F-35 lleva todo su armamento en 2 bahías internas ventrales. La carga típica incluye misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM y AIM-9X Sidewinder, bombas guiadas GBU-12, Paveway 2 GBU-31 JDAM. El adversario no sabe que lleva armas porque no hay nada colgando bajo las alas que cambie la firma de radar. Entra, dispara, sale, sin ser visto, sin ser rastreado, sin dar al adversario tiempo suficiente para reaccionar. Israel, noticias, Israel, noticias. Pero cuando la misión no requiere furtividad total, el F-35 tiene una cara completamente diferente que a mí me fascina. En el modo bestia, el F-35 puede llevar hasta 14 misiles AIM-120 para operaciones aire-aire, 2 misiles AIM-9X para misiones de corto alcance o una combinación de misiles y bombas inteligentes. Modo bestia. Ese nombre dice todo. El mismo avión que en configuración furtiva parece un susurro en el radar enemigo puede convertirse en una plataforma de fuego masivo cuando el ambiente de amenaza lo permite. Esa dualidad, la capacidad de ser invisible o ser letal a máxima potencia según lo requiera la misión, es lo que hace al F-35 único en su clase. Omicrono. Y en 2026, el historial de combate real de este avión ha cerrado definitivamente la boca de muchos de sus críticos más ruidosos.
En 2025, oficiales estadounidenses confirmaron que F-35AS y F-22S lanzados desde bases terrestres en la región del Golfo Pérsico fueron usados para intentar atraer fuego de misiles tierra-aire, adelantándose a las pasadas de bombardeo del B-2 durante los ataques estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes. Eso es lo que se llama supresión de defensas enemigas. El F-35 actuando como señuelo deliberado, provocando que los sistemas de defensa iraníes se activen y se rebelen, para que después el B-2 entre sin resistencia. Una táctica que solo funciona si el F-35 puede sobrevivir en ese ambiente de altísima amenaza, y sobrevivió. En enero de 2026, F-35S participaron en los ataques de los Estados Unidos en Venezuela, junto con F-22S, B-1S, F-A-18S, A-18S y diversas aeronaves de inteligencia y vigilancia. El general Dan Kane afirmó que las aeronaves fueron usadas para deshabilitar los sistemas de defensa aérea venezolanos para asegurar el paso seguro de los helicópteros hacia el objetivo. La operación resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, Venezuela, enero de 2026. El F-35 fue el que abrió el camino, el que anuló las defensas aéreas para que los helicópteros pudieran entrar. Eso no es teoría, eso es historia operativa documentada. Israel, noticias, Israel, noticias. Hay algo más que quiero que entiendan sobre el F-35 que va más allá de la tecnología y el combate. El F-35 no es solo un arma, es una declaración política. Comprar este avión significa alinear la defensa nacional con Estados Unidos y entrar en una red de cooperación tecnológica sin precedentes. Su interoperabilidad refuerza a la OTAN y a los aliados en Asia-Pacífico, creando un bloque de poder aéreo casi impenetrable. Cuando Polonia compra F-35A, cuando Finlandia los compra, cuando Bélgica y Alemania los compran, no están comprando solamente un avión, están comprando acceso a la red táctica más sofisticada que existe en la aviación militar occidental. Los enlaces tácticos del F-35 permiten el intercambio seguro de datos entre las aeronaves aliadas con otras plataformas aéreas, terrestres y de superficie, mientras que permiten la interoperabilidad en una coalición. Un F-35 noruego y un F-35 australiano que nunca han volado juntos pueden encontrarse en el mismo espacio aéreo y en segundos compartir una imagen táctica unificada del campo de batalla. Esa interoperabilidad en tiempo real entre países distintos es algo que ninguna otra plataforma del mundo puede ofrecer en el mismo grado. Aeronaves y aviación autónoma. Ahora bien, porque el análisis honesto exige hablar de las dos caras, hay que hablar de lo que no funciona tan bien. El costo de mantenimiento de más de $35,000 por hora de vuelo obliga a compartir infraestructura y recursos logísticos entre países. $35,000 por cada hora que ese avión está en el aire. Eso es lo que cuesta mantener operativa la furtividad, la aviónica, los recubrimientos absorbentes de radar que necesitan revisión constante. El informe del GAO de junio de 2026 encontró que la disponibilidad operativa de la flota F-35 ha continuado declinando a pesar de años de inversión. Disponibilidad declinando. Eso significa que en cualquier momento dado, una parte significativa de la flota está en mantenimiento en lugar de estar disponible para volar. Y el programa Block 4, la actualización de aviónica más importante en la historia del avión, sigue enfrentando retrasos. En septiembre de 2025 se anunció que la actualización Block 4 sería truncada y retrasada debido a incertidumbres tecnológicas. Para un avión que se vende como la plataforma más avanzada del mundo, esos retrasos en la actualización de su cerebro digital son una señal que los operadores toman muy en serio. Aeronaves y aviación más 2. Y hay un escenario que los analistas de defensa discuten con creciente seriedad en 2026. La capacidad de China de detectar al F-35. China asegura haber logrado lo que se creía imposible, ser capaces de detectar sin problemas al F-35 de los Estados Unidos. Si eso es propaganda o capacidad real, es algo que los servicios de inteligencia occidentales no confirman públicamente,
pero la posibilidad existe, y los planificadores militares que ignoran posibilidades porque no se ajustan a sus preferencias cometen exactamente el tipo de error que la historia castiga con brutalidad. El F-35 fue diseñado para hacer invisible a los radares de banda X convencionales. Los radares de banda L y banda UHF, que China ha estado desarrollando agresivamente, tienen características físicas que potencialmente reducen la ventaja furtiva del F-35 en condiciones específicas. Eso no hace al avión obsoleto, hace la conversación más interesante y más urgente. Espiando.es. Quiero que piensen por un momento en el piloto que se sienta en esa cabina. Tiene quizás 28 o 30 años. Lleva 5 o 6 años de entrenamiento intensivo solo para llegar a ese asiento. Se coloca un casco que cuesta más que la mayoría de las casas en cualquier ciudad del mundo. Ese casco le muestra una imagen completa del campo de batalla en el interior de su visor, con las amenazas identificadas, los aliados localizados, los objetivos marcados, las opciones de armamento disponibles, todo procesado y presentado por la inteligencia artificial embarcada del avión. En un vuelo de combate sobre territorio enemigo, ese piloto toma decisiones en ventanas de tiempo que se miden en segundos, gestionando la furtividad del avión, la gestión de energía, el armamento, las comunicaciones encriptadas y la conciencia táctica simultáneamente, con el conocimiento de que si un solo sistema falla en el momento equivocado, la ventaja que toda esa tecnología le otorga puede desaparecer en un instante. Es la profesión más técnicamente exigente que el ser humano ha inventado. Y en 2026 ese piloto está volando sobre Irán, sobre Venezuela, sobre el estrecho de Taiwán, en misiones que el mundo no conocerá completamente durante años. Y la pregunta que quiero que dejen en los comentarios es esta, la que divide a los analistas militares en dos campos irreconciliables, con un costo de mantenimiento de $35,000 por hora de vuelo, con la disponibilidad de la flota declinando, con China afirmando que puede detectarlo y con el programa Block 4 en retrasos indefinidos. El F-35 sigue siendo la mejor inversión posible para los países que buscan superioridad aérea en la próxima década o el dinero que cuesta mantenerlo volaría mejor invertido en desarrollar plataformas de sexta generación que lo reemplacen antes de lo previsto. Esa pregunta no tiene respuesta fácil y cualquiera que les diga que sí la tiene probablemente no ha pagado una factura de mantenimiento de aviación en su vida. Déjenme su argumento abajo con datos, no con banderas, porque en este canal analizamos con rigor o no analizamos. Si todavía no están suscritos, el botón está ahí. Activen la campanita, porque cada semana hay más análisis esperándoles. Soy Álvaro Mendoza, y mientras el F-35 siga volando misiones clasificadas sobre los conflictos del mundo, seguiremos aquí preguntando lo que nadie quiere responder oficialmente.